Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Bien, los saludamos aún sin conocerles. Y si lo conocemos, también les saludamos. El Señor permanezca siempre con nosotros y nos guarde en esta mañana para exponer su palabra con denuedo, pero también para que nuestras almas todas sean edificadas en esta mañana. Y queremos hablar en esta mañana sobre el tema: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Claro, estamos siguiendo nuestra serie en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, si usted puede ir allá conmigo. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Y mientras busca, queremos hacer consciente en esta mañana que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo correcto desciende del Padre de las luces, según Santiago capítulo 1, versículo 17. Todo lo que hay en el planeta, en el universo, que es verdadero, que es justo, que es agradable, que es bueno, aún lo esté poseyendo alguien que no es digno, todo procede del Padre de las luces. Todo esto para que estemos conscientes de que el enemigo solo trae desgracia. El enemigo de las almas, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, solamente trae ruina, latrocinio, tinieblas, sufrimiento y dolor, de acuerdo a Mateo capítulo 10, versículo 10 y otros pasajes en las Escrituras. Simplemente estoy citando algunos para que nuestra cita no esté dispersa de las Escrituras. En el mismo orden, los dotes, talentos, habilidades, etcétera, con que nacemos o desarrollamos en el tiempo o adquirimos los hombres, todos son don de Dios. No hay una cosa buena entre que tengamos los hombres, aunque los hombres somos malos por naturaleza, que tenga algo que ver. No hay una cosa buena que tengamos los hombres que tenga algo que ver con Satanás. Nada, imposible. Satanás no puede producir lo bueno ni siquiera para engañar. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Michael Jackson, personalidades que usted conoce quizás con talentos sobrenaturales o talentos muy grandes. Whitney Houston, John Rockefeller, Joel Osteen, Oscar de la Renta, Bin Laden, Winston Churchill, Alex Rodríguez, Madonna, tú, por ejemplo, quizás, y la gran cantidad de hombres y mujeres de talentos insuperables, altos, medianos, talentos que quizás no son visibles a los ojos de los hombres en muchos casos, o que los hombres no lo aprecian. Sin dudas, han sido habilidades dadas por Dios, aunque quienes la hayan poseído estén en el infierno, porque no hay nada que valga la pena que venga del diablo y del enemigo. Por tanto, cuando nosotros vemos una obra cualquiera, debemos no solamente elogiar al artista o al deportista o al individuo que la hizo, sino a aquel que está detrás de aquel que hizo esa gran obra, que es Dios. Repito, aunque aquellos que la hagan no vayan a estar para siempre con el Señor. Esto es algo que nosotros debemos tener claro en nuestras mentes. Y yo creo que este pasaje nos ilustra bastante al respecto. Mire el versículo 14 de Mateo capítulo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2. Para que tenga la idea y esté claro, un talento es una cantidad de dinero que representa 1.150.000 pesos al día de hoy, o $25.600. Verso 15, a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: oiga esto, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, 6 millones, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo al Señor: 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, también entra en el gozo de tu Señor. Pero, la desgracia de las conversaciones y de los escritos, siempre hay un pero por ahí. Mire aquí otro pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, noten aquí, respondiendo su señor, el señor de él, ojo aquí con esto, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Eso de los bancos es desde que hay gente en la tierra. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, delante del Padre de las luces, delante de aquel ante quien se doblará toda rodilla, así de los que están en los cielos como de los que están en la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Delante de tu majestad estamos, de ti que fuiste levantado a los cielos y llevado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas, después de haber padecido por nuestros pecados y de haber pagado el precio. Y aquí estamos, Señor, tus siervos, algunos fieles y algunos infieles. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana tu palabra ilumine nuestro entendimiento, Señor, y que si hay alguno en esta mañana aquí que es un siervo infiel, que tú le convenzas de su iniquidad, de su pecado, de su maldad, y que este haya sido el último día en su vida en el cual él fue o ella fue un siervo o una sierva infiel, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay muchas cosas que nos muestra esta parábola. Es una parábola sencilla, un relato sencillo, sin embargo tiene enseñanzas extraordinarias, porque se trata nada más y nada menos que un discurso pequeño de nuestro Señor, y en ese sentido es una palabra fuera de lo común y del entendimiento común de los hombres. Quizás alguna de las cosas que podemos ver rápido en el pasaje es que, número uno, el Señor retornará de nuevo, el Señor volverá inminentemente. Número dos, la realidad existencial del reino de Dios entre los hombres aquí y ahora, que el reino de Dios es una realidad palpable, visible, perenne entre nosotros los hombres hoy y en cualquier momento de la historia desde que Cristo vino. Tres, que la bondad de Dios al dar capacidades a todos los hombres es que seamos fieles, a todos los hombres, así seamos fieles o así seamos infieles. Dios da, Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él da el agua para que lo tomen los malvados y los que no son malvados. Él da alimento, comida, plantas, arbustos, hierbas para ser comida, animales, semillas para ser comido, y la puede comer un hijo del diablo y un hijo de Dios.
que todos hemos de comparecer a rendir cuenta delante de Dios de lo que hicimos con lo que Él nos dio, y que habrá justicia absoluta en aquel juicio de Dios, sea bueno o sea malo, hemos de dar cuenta. Número 5, que el destino eterno de los hombres está ligado a las obras que por sus talentos recibieron para hacer. Número 6, la responsabilidad que tenemos los hombres de administrar eficientemente lo que se nos ha otorgado debido a lo que está en juego con ello. Hay mucho en juego aquí. Y yo no sé si ustedes se han fijado que todos estos pasajes apuntan a como si la salvación fuese algo que yo me gano o algo por obra. Y aunque sabemos por boca de Dios, por las Escrituras, que la salvación no es así, estas parábolas del reino de Mateo 24 y Mateo 25 apuntan a algo más o menos así. Y yo creo que nosotros hemos sido claros en el pasado con relación a cómo conjugar estas dos cosas que se ponen en perspectiva aquí. Número 7, la razón de la aparente ausencia de Cristo entre los hombres en este tiempo. ¿Por qué Cristo aparenta estar ausente entre los hombres en estos 2000 años? Yo no sé si usted lo ve así, pero es así. Cristo parece estar ausente. Él se fue lejos. Eso está claro. Se fue. Cuando Él se iba, mandó a juntar a sus discípulos en un monte y se fue al cielo, fue llevado al cielo. Y después los ángeles, al ver que los discípulos se quedaron azorados ahí mirando a ver qué pasaba, le dijeron, pero ¿qué es lo que pasa? Tranquilo, ese que ustedes ven irse, Él así mismo como se fue volverá. Pero entre tanto parecería como si nosotros estuviéramos solos, y parecería como si Cristo no estuviera entre nosotros, o como si nada espiritual de alto nivel, de un gran plan estuviese aconteciendo entre nosotros. Es así, hermanos, salvo aquellos momentos contados en la historia en los que ha habido un gran avivamiento de Dios. Pero el resto de la historia cristiana parece que Cristo no está aquí. Y es que Él se fue lejos. Él no nos dejó solo, Él nos dejó claramente al Consolador, que nos convenía que el Consolador se quedase, pero Él se fue lejos, pero vendrá. Entonces hay otras cosas que dilucidaremos en el transcurso de la exposición en estos minutos de este pasaje, pero hay algunos aspectos generales con relación a esta historia o a esta parábola que debemos entender. Esta parábola sobre la semejanza del reino nos muestra el aspecto administrativo del reino de Dios en el presente. Cómo está siendo administrado el reino de Dios ahora. Y hermanos, para su consumo, el reino de Dios está siendo administrado en muchos aspectos por los hombres, por usted y por mí. El Señor nos dio una confianza. Cuando usted lee primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10, usted se da cuenta que el Señor ha confiado en nuestras manos su mayor activo para redimir a los hombres, que es el Evangelio de Cristo. Nos ha dado una confianza en nuestras manos. Que los misterios del reino nos han sido revelados a nosotros a través de los apóstoles para que nosotros no ignoremos los asuntos del porvenir de la historia, es decir, estos tiempos en que vivimos, los futuros y el futuro eterno también. Se nos ha dado una confianza, se nos ha dado un activo que administrar a los hombres. Las Escrituras están llenas de esta verdad en todo el devenir del tiempo. De hecho, el que los hombres den gloria a Dios, los hombres de las naciones den gloria a Dios, está ligado a dos fenómenos de lo que usted y yo estamos supuestos a hacer aquí en la tierra. Número uno, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que usted y yo la hagamos. Mateo capítulo 5, verso 14 al 17. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De tal manera que no solamente nuestras buenas obras
sino que hay otros aspectos, otras cosas, pero yo creo que una de las más marcadas cosas que tú y yo hacemos aquí en la tierra para que el Padre sea glorificado es buenas obras, pero también en Juan capítulo 15 al 17 hay otra cosa, dice, Padre, Jesús orando por nosotros, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo vea, para que el mundo crea y para que tu nombre sea glorificado. La unidad de la iglesia es una realidad que proyecta gloria a Dios entre los hombres. Si algo va a causar no solamente el celo de los judíos para que se conviertan a Cristo, sino también la admiración de los hombres en este planeta, es un hombre de Dios o una mujer de Dios, alguien que vive para Dios, alguien cuya vida es un ejemplo de santidad, de piedad, de buenas obras. La Biblia está llena de eso. Podríamos leer en esta mañana quizás 25 capítulos uno tras otro donde se manifiesta esta verdad, pero no es nuestro propósito en esta mañana. Pero sí, claramente esta parábola se enfoca en el aspecto administrativo del reino de Dios en esta dispensación de los tiempos, entre que Cristo se fue y Cristo vuelva a la tierra. Y por suerte, hermanos, a nosotros no se nos ha dejado solo. No solamente Dios ha puesto en nosotros, como dice Pablo, el querer como el hacer por su buena voluntad, sino que nos ha dado su Espíritu, el cual no solamente nos conduce a pedir como conviene, sino que nos empuja a la obra de Dios y a ser amadores de Dios y a ser hombres y mujeres de Dios. Hay dos grupos de siervos claramente en esta parábola. Hay los siervos buenos y los malos, o los siervos fieles y los siervos infieles, los útiles y los inútiles. En uno de esos dos grupos está usted. Usted o es bueno o es malo. Usted o es fiel o es infiel. Usted o es útil a las cosas de Dios o es un inútil. Esa palabra es pesada, pero eso es lo que aquí dice. La parábola de los talentos es muy semejante a la de las 10 vírgenes, que nos muestra los convidados a las bodas, como veíamos la semana pasada, de los cuales unos son las novias, las vírgenes, de los cuales unos son sabios y otros son insensatos frente a la tarea delegada, por lo cual tendremos recompensas eternas opuestas. Uno entrarán en el gozo del Señor, estarán en las fiestas de bodas del Señor eterna, como usted quiera llamarle, y otros estarán en las tinieblas de afuera, apartados de Dios. Casi todas las parábolas del reino nos muestran esta dualidad, estos dos grupos y el destino de ambos grupos, y en el medio está el Señor. Todas, las de Mateo 13, las de Mateo 21, las de Mateo 22, las de Mateo 23, las de Mateo 24 y 25, todas las parábolas del reino, también la de Lucas 21, la de Marcos capítulo 13, hay unas quizás 25 parábolas que nos muestran los aspectos del reino de Dios, y todas tienden a mostrarnos los dos grupos y los destinos de los dos grupos. De hecho, no estoy seguro si la semana que viene, porque es el Día de los Padres y no podemos dejar pasar por alto la ocasión, porque después, ¿no es el Día de los Padres? En julio. No, está bien. Entonces la semana que viene, oye, hoy me felicitaron de Cuba, me llegó un correo, felicidades en el Día de los Padres. Yo dije, no es hoy, es el domingo que viene. Mire, qué mente, eso es en julio, está bien. Entonces la semana que viene concluiremos con el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Y esa porción es fantástica, es fenomenal. De hecho, estas 3 parábolas de Mateo 25 y 2 que ya se nos contaron en Mateo 24, pero especialmente estas 3, es menester que nosotros las dominemos, que las sepamos. El Señor quiso darnos las figuras del reino o los aspectos del reino en figura para que nunca se nos olvide. Y esta es excepcional. Así que están ligadas la una a la otra. La de los talentos se enfoca en el mismo aspecto, es decir, esta parábola que acabamos de leer, pero con una escena administrativa. El Señor hacendado, el dueño de los recursos, entrega sus bienes a un grupo de sus siervos. Aquí hay 3 que se mencionan, pero la idea es que a la humanidad entera Dios le ha dado.
al final vendrá a pedir cuenta de la administración de estos, un fideicomiso, ¿verdad? Una asignación temporal, y dará a cada quien la recompensa conforme a su fidelidad y buena administración. Y punto. Todo justo, todo bien equilibrado, todo conforme a la medida de la justicia de Dios. Otra vez, igual que la mayoría de las parábolas sobre el reino, esta nos muestra el carácter dual del reino de Dios en el presente, aquí y ahora. Muy importante que sepamos eso. Alguien, en esta semana discutía anoche, con unos primos. Ellos comenzaban a hablar de toda la barrabasada, los pecados y las cosas que se ven de los que son supuestamente cristianos en la calle. Y yo le decía, sí, a mí no me duele, pero no me preocupa porque yo sé cómo es el reino de Dios ahora. Y el reino de Dios está formado por gente fiel y un montón de víboras que también se enlistan en el reino de Dios para tratar de dañar la reputación y la gloria de Dios. Pero eso, hermanos, no será posible, porque al final de todo el Señor vendrá y dará la recompensa a cada quien conforme a sus obras. Pero el carácter es dual. Hay cabras y hay ovejas. Hay trigo, hay cizaña. Hay fieles, hay infieles, hay buenos, hay malos, hay que están en la luz, hay que están en las tinieblas, hay que son hijos y hay que son bastardos. Hay siervos malos y hay siervos buenos, etcétera. Usted va a ver una cantidad de contrastes en las Escrituras con relación a esta dualidad presente en el reino de Dios aquí y ahora. En el reino presente, dígase, en su iglesia, el lado del reino que involucra a los humanos estará siempre comprendido por buenos y malos, por esa dualidad. Es menester entender esto, es decir, el verdadero carácter de la iglesia de Cristo. Cuando usted vea, cuando se refiere al reino de Dios en las Escrituras, hágase una figura de que está hablando de la iglesia de Cristo. Porque todo esto, toda esta dualidad no es entre los cristianos y los de la calle, o entre los de la iglesia y los de la calle. Todo está enfocado en aquellos que de una u otra manera estamos enlistados en la lista de la iglesia. Estamos en las filas de la iglesia de Cristo. Acuérdense de las 10 vírgenes, ¿verdad? Todas idénticas. Tenían lo mismo, parecían lo mismo, tenían una idea clara del Señor, estaban convencidos y conscientes de todo esto, y todos tenían los recursos necesarios, pero al final una parte fue dejada y otra fue tomada. Aquí pasa lo mismo. Yo no sé si usted puede ver, pero hay un ambiente o una escena de compañerismo estrecho y de conocimiento aquí en esta parábola. Porque ¿quién va a entregarle sus bienes a un desconocido? Y fíjense cómo contesta el que fue un infiel o un mal administrador. Yo sabía que tú eres un hombre duro y que siembras o que recoges donde no esparciste y que cosecha donde no sembraste. Por tanto, yo escondí el 1.150.000 pesos que me diste y aquí lo tienes. 10 años después, ¿verdad? Claramente una escena amistosa, de estrechez, de conocerse el uno al otro. Fíjense que también dice su Señor y su siervo, para todos de ellos. No nos engañemos en esta realidad. En la iglesia de Cristo ha habido, hay y habrá tantos réprobos como elegidos. Esa es la realidad del reino de Dios aquí y ahora. Entre los discípulos de Cristo siempre habrá algunos Judas, siempre, que el Señor lo conoce y que el Señor lo escogió Él personalmente porque lo conocía. Entre los bautizados siempre habrá algunos Simón el Mago. En las Tiatiras de Dios habrá Jezabeles que enseñan y seducen a los siervos de Cristo a fornicar y a comer los sacrílegos. Y si hay mucho descuido en la administración presente de los hombres, cualquier iglesia de Cristo puede llegar no solamente a ser una sinagoga de Satanás, sino a cerrar sus puertas.
como estamos viendo a menudo en nuestros días, el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros. Esta es la realidad característica de la Iglesia de Cristo en todas las edades, hasta el regreso del Señor. Y no se nos ha dado a nosotros la facultad de tratar de discriminar o separar esas dos realidades presentes en la Iglesia del Señor. Lo único que tenemos es un mensaje para dar. Lo único que tenemos es una advertencia para anunciar. Es un evangelio para ser anunciado. A su venida encontrará siervos malos e infieles, con temores incorrectos, gente incluso con un conocimiento claro de Dios, como el siervo malo de esta parábola, con celo de Dios, como dice Romanos capítulo 11, versículo 1, como los israelitas o los judíos, pero no conforme a ciencia, no conforme a lo establecido, como las vírgenes insensatas que conocían a su Señor, pero no actuaron con sensatez, o como aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que al oír la palabra la comprendió y la acogió, pero claudicó. Contra la cizaña no podemos hacer nada. Hay que esperar que venga el Señor con sus santos ángeles. Y así fue que Dios lo estableció. Y hay que dejarla así. Tenemos tres personajes, tres tipos de personajes, o aquí en la parábola, quizás más. Tenemos al Señor, que representa a Cristo, aquí en esta parábola, sin dudas, a común acuerdo en toda la historia. Es el Señor que se fue lejos, representa a Cristo, como nos muestra también Efesios capítulo 4, versículo 8 al 17, que Él, subiendo a los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, a uno a otro aquello, a otro lo otro, etc. Los siervos representan a los ciudadanos terrenales del reino de Dios, no los celestiales, pero los terrenales, dentro de los cuales están los que han de ser ciudadanos celestiales del reino de Dios, es decir, los miembros de la iglesia. Esos tres individuos que recibieron dones, que recibieron talentos aquí específicamente en esta parábola, son gente de la iglesia. Pero uno de ellos tres va al infierno, va a ser echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y dos entrarán en el gozo de su Señor. No obstante, existen dos tipos de siervos, los fieles y los infieles, los buenos y los malos. Y dentro de los fieles hay diferentes capacidades. No todos hacen lo mismo, como nos muestra Romanos capítulo 12. No todos están para hacer la misma cosa, no todos han recibido los mismos dones y talentos, recursos. No, diferentes. Y cada quien debe disponerlo al servicio de los demás para la gloria de Dios. Porque fíjese usted, alguien que reparte, le repartirá a Dios. Alguien que administrará a Dios. O alguien que da, le dará a Dios. O alguien que predica, le predicará a Dios. No es a los hombres, pero para la gloria de Dios. El fin último de toda obra hecha debajo del sol, aunque sea vana, debe ser hecha para la gloria de Dios. Es Dios el que tiene que ser alabado y glorificado a fin de cuentas. Los talentos dados según las capacidades individuales nos muestran varias cosas en lo que quiero centrarme en los próximos minutos. Los talentos, a uno le dieron 1, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 5 talentos. O en peso dominicano a uno le dieron 1,000,000 tanto, 1,150,000 es el cálculo al costo de la plata. Hoy un talento son 100 libras de plata. O 6,000 dracmas del entonces, de los tiempos del Nuevo Testamento. Y eso costaría al sol de hoy 100 libras de plata, $25,600, porque la plata está a $16 la onza. Entonces cuando usted multiplica 16 por 16 por 100, le da 25,600. Y esa es la cantidad de recursos que recibió el que recibió uno.
El que recibió 2 recibió, como usted puede ver, $51,000, y el que recibió 5 recibió casi $130,000. No es mucho, pero el que recibió 5 recibió casi 6 millones de pesos para negociar, ¿verdad? Todos lo recibieron para negociar. ¿Qué hicieron con ellos? Son su problema, porque el Señor no le dio a ellos sin tener capacidades, sino que dice el texto conforme a sus capacidades. El Señor no te dio a ti, hermanos, y de nuevo, ¿se acuerdan? Winnie Houston, Rockefeller, Alex Rodríguez, Bin Laden, cualquier hombre que ha sobresalido en la palestra pública, en cualquier renglón, artístico, político, administrativo, como el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, un genio del dinero, un tipo que sabe de dinero, o otros que quizá usted conoce, como Rockefeller, que era un experto haciendo dinero, o Andrew Carnegie, el famoso filántropo de los Estados Unidos. Todos ellos recibieron esa capacidad, déjeme decirle, no del diablo. Imposible, el diablo no puede dar nada bueno, eso es imposible, que no nos quepa la menor duda. Una voz extraordinaria, quizás como la de Andrea Bocelli, eso no vino del diablo, imposible. O el talento de Miguel Ángel, no, su talento. Pastor, pero yo no sé cuál es mi talento. Bueno, entonces usted está mal, porque la eternidad pende de un hilo que se llama la administración eficiente de las cosas que Dios te dio. Eso es lo que esta parábola nos muestra. Yo no sé qué el Señor me llamó a hacer, pues que sea una urgencia en su vida, amigo. Urgente. No, yo soy cristiano y ya. Está dudosa la expresión y hay un desconcierto en esa expresión. Es que no es posible ser un cristiano y ya. Eso no existe en la mente de Dios. Yo creo que usted está viendo claro aquí en la parábola el asunto, ¿no? Este escenario nos muestra que el Señor ha repartido bienes a los hombres y que lo ha hecho según sus capacidades que Dios mismo forjó en los hijos de los hombres cuando los formaba en el vientre de sus madres, como dice el Salmo 139, versículo 16, y cuando decidía cosas de ellos que todavía no estaban en su pensamiento, como dice Juan capítulo 16, verso 25, o el Salmo 22, versículos 9 y 10. Pues la vida de todos los hombres descansa exclusivamente en la mano del Creador de ellos. Y el Señor a todos los hombres de la historia humana los forjó en el vientre de sus madres. Ellos no surgieron al azar. La vida no es el fruto del azar. La vida, tanto física como espiritual, tienen un administrador y un dueño que decide cuándo darla y cuándo quitarla. Y nadie aumentará ni un segundo a su existencia, ni un codo a su estatura, por más que se esfuerce. Mateo capítulo 10 nos habla abundantemente de este asunto. Un discurso del Señor. Y no porque las almas surgen espontáneamente por ahí, como se discute en teología, que si es un banco de alma que hay, que cómo surge el alma, que si yo qué. A mí no me importa cómo surge el alma, yo sé que viene de Dios. Es complicada la materia. No, ¿y cómo le llega el alma al nuevo ser que surge de 2 células diminutas? Una del tamaño de un granito pequeño de habichuela y otra de un tamaño que necesitas un telescopio amplificado a 200,000 veces para poder más o menos ver el rastro. Y llegan a ser un ser humano. ¿Cómo sucedió aquello? Dios. El hombre siempre dice Dios cuando no hay explicación para las cosas. Déjeme así, que yo me siento contento así. Y feliz, porque yo estoy acudiendo a la palabra de Dios. Y es Dios que dice eso. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Satanás. ¿Verdad? O las hormigas venenosas fueron hechas por Satanás. O las avispas
asesinas fueron hechas. Nada es hecho por Satanás. Satanás solamente vino a matar, a hurtar y a destruir como el ladrón. Nada, ese ser no tiene la capacidad de hacer nada bueno. Solamente sabe, según Romanos capítulo 1, y nos ayuda en eso a los hombres, inventar males. Su ingenio, dado por Dios, porque Dios es el creador de Satanás, es usado 100% al servicio de la maldad y de la oscuridad. Que no se nos ocurra decir alguna vez, por malo que parezca o por degenerado que sea un Elton John, que su talento vino del diablo. No, su degeneración vino de él y del diablo, pero su talento vino de Dios. Pero todo este escenario debe llevarnos a Cristo. Y yo creo que ese es el objetivo final de cualquier exposición de la palabra de Dios. Nuestro Señor nos está diciendo que Él en persona ha repartido talentos y tareas a los hombres, especialmente a los ciudadanos del reino, y que ha dispuesto tales recursos en nuestras manos con miras a que las reproduzcamos, porque Él volverá a pedirnos cuentas sobre lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. A unos ha dado el talento de administrar, a otros el de servir, a otros el de dirigir, a otros el de consolar, a otros el de animar, a otros incluso el de enseñar y predicar, cantar, tocar un instrumento o varios, ayudar a los enfermos, repartir, visitar a los presos, etcétera. Son dones que vienen de Dios, etcétera. ¿Qué dones y talento ha puesto Dios en tus manos, en las tuyas? Esa es una pregunta clave aquí en esta mañana. Porque lo que Él ha puesto en tus manos, tú no sabes cuándo Él viene a pedirte cuenta de lo que Él ha puesto en tus manos. Tú no puedes estarlo desperdiciando o dejarlo ahí enterrado. Eso no puede ser. La iglesia de Cristo es eficiente cuando los dones que Dios ha repartido a esos santos que están dispersos en las diferentes iglesias de Cristo son puestos a merced del resto de la congregación y del reino. ¿Qué dones y talentos ha puesto Dios en tus manos? Aunque no seas creyente, tienes talentos en las manos para desarrollar y Dios te pedirá cuenta por ello. De hecho, tu condenación, si no eres creyente, será exactamente por la mala administración de esos dones. Quizás por haberlo usado para ti mismo, como Whitney Houston, por poner un ejemplo cualquiera. Todo lo cuarto que ella se ganó era para ella y su droga y su cosa, cuando pudo haberlo usado como quizás Mariano Rivera, que gana muchos millones de dólares y una gran parte de sus entradas están destinadas al servicio de la iglesia de Cristo y del reino de Dios. Y otros santos, conocidos y no conocidos. A Dios no le importa que sea un peso que tú te ganes o que recibas. Él quiere que tú seas fiel a Él, incluso en eso. De hecho, nosotros hemos sido enfáticos aquí y creemos fielmente, y creo que podemos demostrarlo paso a paso por la palabra de Dios, que el indicador de que tú eres un santo de Dios y que eres una persona agradecida de Dios es que con lo que Dios te da a ti físicamente, las cosas, el dinero que te entra, porque son por las habilidades que Dios te ha dado que tú ganas dinero, debe ser usado para Dios, una parte de ello, y el resto debe ser usado para los necesitados y para tu familia y para tus asuntos personales. Pero el primero en toda esta lista es Dios. Las primicias de todo deben ser dadas a Dios. Los agricultores judíos, cuando sembraban una finca, toda la primera cosecha completa, sin excepción, se la daban al servicio de Dios. Y después seguían repetidamente sirviéndole a Dios o dándole a Dios los diezmos, porque era más de un diezmo. En Israel habían unos 4 o 5 tipos de diezmos diferentes. Las ofrendas no tienen que ver con eso. Las ofrendas eran sacrificios de animales en favor de la adoración a Dios. No es como nosotros vemos la ofrenda. Para nosotros la ofrenda es un dinero que se echa en un arca. No. En Israel no era así. En el pueblo de Dios no era así. Cuando se usa la palabra ofrenda en la Biblia no tiene que ver con eso.
en el Antiguo Testamento por lo menos. No es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios ha dicho. Cuando Cristo vuelva, habrá una rendición de cuentas que tendremos que dar, tanto los herederos del reino como los réprobos, sobre lo que hicimos con lo que Él mismo nos dio mientras estábamos aquí en la tierra. Aquí no estamos refiriéndonos a los deberes comunes de dar al necesitado, de orar por los perdidos, de predicar y dar testimonio a los hombres. No, eso es una tarea común. El Señor se está refiriendo aquí a lo que de modo especial puso en tus manos para servir a otros. A lo menos una capacidad extraordinaria puso Dios en tus manos, una capacidad necesaria, que es necesaria para el correcto funcionamiento, para que engrane bien en el reino de Dios. Llámese su embajada local, la iglesia local. Y si no se pone en práctica, si no está siendo ejercida debidamente y eficientemente, entonces el reino de Dios local sufre penalidades, lo cual a menudo va acompañado de aquello que ese talento o esas habilidades está acompañado a menudo, casi sin excepción, con lo que te apasiona y con lo que tú haces en la vida cotidiana. Prácticamente es el mismo asunto. Los que son aquellos que le apasiona la administración y que estudiaron administración, no crean que vino de su imaginación ese deseo. Eso viene de Dios. Comprenda, viene de Dios y se lo dio no solamente para su propio beneficio, se lo dio para el beneficio del reino de Dios. Grandes deportistas, músicos de alto nivel han dedicado todo su talento exclusivamente a los asuntos de Dios. Dios no le está pidiendo necesariamente eso, pero Él sí le está diciendo que lo que Él le dio debe usarlo también para los asuntos del reino, porque esto honra y glorifica a Dios. ¿Cómo yo sé cuál es mi talento? Lo que te apasiona. Es casi imposible decir que el talento, por ejemplo, de JP no sea la música y el diseño. Eso le apasiona a él. Él puede durar 24/7 haciendo eso y no se cansa. Eso viene de Dios. Así que no es muy difícil descubrir cuáles son los dones o los talentos que Dios nos ha dado. Eso es muy fácil, eso es ABC, ya usted lo sabe. No tenemos ni siquiera que dar un curso de psicología especializada, mire, para que usted evalúe y llene estas 10 preguntas y las fortalezas y las debilidades. Mi hermano, lo que usted hace, Dios se lo dio. Y tiene que también pensar que ese talento, ese don o esos dones o esas capacidades están puestas por Dios para que también la utilice de manera exclusiva en los asuntos del reino. El Señor se está refiriendo aquí a lo que de manera especial nos ha entregado. En eso va a ser el juicio, en eso va a estar basado el juicio. Sí, es verdad que hay algunos asuntos que son de la vida cotidiana, como veremos en la parábola siguiente. ¿Cuándo tuve hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Etcétera, etcétera. No es que fue un día, es que su naturaleza era esa. Ese era su estilo de vida. Esa era su adoración a Dios. De hecho, hermano, pensar que adoramos a Dios solamente aquí el domingo o en los días de culto es quizás uno de los engaños más sutiles de Satanás, porque mi adoración a Dios es cada micra de segundo de mi vida. Por eso que el apóstol Pablo nos recuerda 2 veces en 2 de sus cartas, tanto en Colosenses como en 1 Corintios 10:31, que todo lo que nosotros hagamos, todo, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo que sea, el fin último de ello es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Él es digno. Si nosotros contempláramos por un momento la majestad de Dios en nuestro ser, cosa que es un ejercicio que es complicado porque no estamos acostumbrados a ello, pero veríamos a un ser santo, 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 sublime, cuya borla, cuyo ruedo del vestido llena el universo.
y cuya luz resplandece y da a todos. Esa es la descripción de Dios, tan grande que llama por su nombre a todas las estrellas del universo y a cada ser humano que hay en el planeta y que ha habido. Él lo conoce por su nombre sin necesidad de acudir a un device o a un aparato para averiguar cómo se llama. Así es la grandeza de Dios. Eso no te vino solo, ni fruto de un gran esfuerzo, ese talento, esa pasión. Alguien puso allí el querer, el hacer, la pasión, la circunstancia, el escenario correcto. Debe usarlo tanto para la sobrevivencia como para el avance del reino de Dios. Y esto es un equilibrio en la vida. Si eres médico y solamente trabajas por dinero, puedes hacerlo, no hay problema, pero no encontrarás la realización plena de tu vida en la tierra. No, pero que yo diezmo y doy ofrenda justa de mi dinero, eso está bien, pero el talento no solamente se circunscribe en eso, también tiene que ser usado. Ese talento, no los resultados del talento, el talento para glorificar a Dios expresamente. Pero yo glorifico a Dios viendo a los enfermos, sí, pero ellos están pagando. Yo estoy de acuerdo con eso, tú lo glorificas a Dios, pero ellos están pagando. Así hasta yo glorifico a Dios sin problema, dándole clase a los muchachos en la universidad, pero a mí me están pagando. No hay problema. Si no me pagan, no voy a darle clase. Usted lo puede escribir eso. Esto glorifica a Dios. Dar es una palabra clave en la vida cristiana. Dar. Así como suena dar. Eso es clave. Dar que lo que me imagino. No, cada uno conforme haya prosperado. Si gano poco, no va a ser mucho, porque el porciento está establecido. Y si gano mucho, va a ser más. Conforme haya prosperado, acorde a la abundancia que Dios te da. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios así lo ha querido, sin excepción. Las dádivas que recibe, las recibe porque Dios así lo ha querido. Si coge mucha lucha, tú estás cogiendo mucha lucha porque Dios quiere. Porque a algunos Él lo pone a coger más lucha que a otros. No sé por qué. A Pablo, por ejemplo, entre los apóstoles, le puso a coger una lucha imagínense de quién. Y era un santo de Dios. Eso no tiene que ver. Así es esto. Pon tus habilidades en función para agradar a Dios y servir a los hombres. De hecho, adorar a Dios es servirle a los hombres. Acuérdese de nuestra declaración de propósito: amar y servir con gozo y pasión a Dios, a su iglesia y a la gente. ¿Qué le podemos dar a Dios? Un espíritu quebrantado, un espíritu humillado y en total sumisión, reconociendo nuestra bajeza y nuestra humilde condición y nuestro pecado. Isaías capítulo 57, versículo 15, Salmo 62, versículo 2. Un espíritu quebrantado nunca lo desprecia el Señor. Le podemos dar frutos de labios que confiesen su nombre, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículo 15. En vez de maldecir con nuestros labios, bendigamos. Hemos de sacrificar alabanza al Señor. Y puesto que el anhelo y la pasión de Dios es su propia gloria, todo lo que hagamos ha de ser hecho con este norte: la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Honra a Jehová con tus bienes, Proverbios capítulo 3, versículo 9, con tus recursos y con las primicias de todo.
Que tus primeras palabras en la mañana, como dice el cantante, sean una alabanza a Cristo, sean una oración, sean una acción de gracia a Dios. En vez de algunos que lamentablemente tengo la desgracia de oír, que desde que se levantan maldiciendo a sus niños, a todo lo que pasa por el lado. Qué pena, pero que la tuya, que tu primer respiro, que al abrir los ojos y ver la luz del día, entrando por la ventana, eso sea un momento especial para darle gracias a Dios. Que el Señor sea tu universo. Que el primer salario de un trabajo anhelado se lo dediques a Dios. Que una porción indicada de tus entradas netas sean dedicadas a la obra de Dios a través de su iglesia, porque así está establecido por Él. Estoy seguro que si la mitad de los hermanos de esta congregación local fueran fieles en sus diezmos y ofrendas al Señor en esta iglesia local, sin flaquear, el arca transparente de esta iglesia local, yo estoy seguro que nos sobrarían recursos, nos sobrarían para hacer muchos otros ministerios que tenemos en agenda. Pero he visto un mal que caracteriza a mis compueblanos, y perdónenme que le voy a hablar del corazón, yo soy de aquí, de este pueblo, nacido aquí, y he visto un mal grave que tienen los ciudadanos de este pueblo. Son duros para dar, y cuando se trata de dar a Dios, esas son las del demonio. No sé, es un mal latino, pero en nuestro pueblo eso es acentuado, y es la inconsistencia en todo lo que emprenden y corazones no agradecidos a Dios, muy inconsistente. A cada rato hay que estar cambiando el trabajo porque lo abandonó fulano, porque no lo está haciendo más, porque ya no lo quiere hacer. Se les dificulta dar con principio y liberalidad. Se les dificulta hacer presupuesto con el Señor en primera plana. Conozco las entradas de la mayoría de aquí. Aquí hay gente que gana $1,500. Eso es un buen sueldo aquí. Muchos. Yo puedo contar más de 8 que ganan más de esa cantidad aquí. Y esas arcas siempre están miserables. Hay un problema, hermano, en dar. No, que yo nada más gano tanto, sí. Y los trabajos que hace extra. Yo sé de gente que tiene tarjeta de crédito de más de $50,000 y la pagan todos los meses. Entonces yo no creo que es prestado que cogen para pagarla. No es por falta de recursos que nuestras arcas a menudo hay que estar haciendo maratones para comprar una pantalla que no hemos podido comprar la otra y cositas así. Es por la mezquindad de los corazones de aquellos que se llaman el pueblo de Dios. Y yo creo que es justo preguntarse si estamos siendo fieles a Dios, si somos siervos fieles o infieles de Dios. ¿Por qué la pobreza del arca de nuestra congregación local en particular? ¿No será acaso por la infidelidad de muchos de ustedes? ¿Será acaso un siervo o una sierva infiel? ¿Sabes cuál es el destino de los siervos y las siervas infieles? Porque usted nada más se está enfocando en el dar, en esta sección. Sí, ahí se habla de cuarto en esa parábola, de papeleta, mi hermano. Porque eso, hermano, lo que nosotros hacemos con nuestro dinero dice cómo anda nuestro corazón. Y desgraciadamente la mezquindad genera mezquindad. Y cuando usted es mezquino con el Señor, no solamente usted va a vivir en mezquindad, sino que sus generaciones, hasta la segunda, tercera, cuarta y quinta generación andará mezquinamente. Escríbalo con lo que usted quiera, eso es así. A Dios hay que darle lo que hay que darle. Y usted sabe cómo somos aquí con ese asunto de la dádiva y del dinero y toda esa cosa. Lo hemos hablado claro. Hemos dicho desde aquí que si usted quiere nunca le dé un chele al Señor. Eso no son problemas del Señor, son problemas suyos, mi hermano. Lo hemos dicho aquí muchas veces.
porque aquí no somos como otros que andan enamorando para que des. Aquí no vamos a hacer eso nunca. Aquí la gloria es de Dios. Y nos libre Dios de hablar de esa manera del dinero. Venga, hermano, que el Señor le va a bendecir y que sé yo qué. No, Señor, no vamos a decir eso nunca en este púlpito, no. Y si viene alguien y predica eso aquí, yo mismo me encargo de bajarlo. Usted lo puede escribir eso. Imposible. El corazón de un creyente fiel a Dios y verdadero no hay que recordarle estas cosas. Lo recordamos porque está en el pasaje. Usted lo sabe. Lo estamos recordando porque está ahí, porque se trata de la administración eficiente de los recursos que Dios nos ha dado. Y he hecho énfasis aquí porque creemos que el corazón del siervo fiel está habituado a dar con liberalidad y que no dará ni como una carga ni con mezquindad. Dará acorde a lo establecido. Si son pobres y míseras las entradas, como la viuda que dio las 2 blanquitas, todo lo que tenía allá en la parábola de Lucas, así mismo será nuestra dádiva al Señor, pero el Señor la puede ver como lo más. Hermano, hermana, haz un compromiso de fidelidad con Dios, en el servicio a Dios, en tu tiempo, en la entrega de tu talento, en, digamos, un diezmo de tu talento al servicio en la obra de Dios. Dale a Dios lo de Dios. Y cuando hablamos de esto, acuérdense que dijimos que de Dios es usted completo y todo lo que usted tiene. Y al César, déle lo del César, déle el 18% del ITEVI al gobierno, o el 24% si es en comunicación, déselo, sin problema. Pero a Dios déle lo de Dios. Y es usted que le pertenece a Dios, es su alma, que es preciosa, valuable, porque Él mismo la forjó en usted. Eso es justo, eso es justo. ¿Puede alguien robar a Dios? Sí. ¿En qué? En sus diezmos y ofrendas. ¿Y dónde está eso? Lea la Biblia, amigo. Cuando Malaquías acusa a Israel de estarle robando a Dios en los diezmos y en las ofrendas, no solo veía lo que sucedía, Dios mismo fue que le dijo lo que tenía que decir. Dios sabe todo. El reino del Señor tiene un aspecto administrativo a ser explotado por los siervos del Señor, como vemos en nuestro texto. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? Porque algunos aquí tienen como 15 talentos. Esperando que el Señor te llame al ministerio. Quizás nunca mueras, quizás mueras sin ver eso, porque Dios te ha dicho lo que tienes que hacer. Dios ha puesto en tu mano lo que tienes que hacer para Él. Hazlo con liberalidad. Utiliza lo que tienes en tus manos, porque no ha venido de las manos de Satanás, como hemos sido enfáticos en esta mañana, sino del Padre de las luces. Y la plataforma de la iglesia local es el centro de acopio ideado por Dios no tus corazonadas ni tus razones. Es la iglesia de Cristo la que administra como un conjunto los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Es la iglesia. Acuérdense que al principio dijimos que Dios se ha ido lejos y pareciera como si Él no estuviera entre nosotros, y a nosotros los hombres nos ha dejado una gran responsabilidad aquí, y es de hacer lucir bien el reino de Dios para la gloria de Dios. Si se te ha dado una habilidad de ganar muchos recursos, usa esa habilidad para la gloria de Dios. Hazlo al modo de John D. Rockefeller, que dio el 85% de todas sus ganancias, el hombre que más ha ganado dinero en la historia humana, y se lo dio a las obras benéficas y de la iglesia y de todo eso, seminarios, iglesias, universidades, para honrar a Cristo con esos bienes. Una vez lo usas cual un sultán o como un magnate occidental para las excentricidades y los lujos, no honras a Cristo con ello. Un sultán cualquiera de los magnates del petróleo tiene una casa con 300, 400, 450 habitaciones, enchapada en oro, algunas paredes, obras que cuestan 5 millones y cosas así. Literalmente, no estoy exagerando, lo leí en esta semana inclusive en una revista especializada. Ellos no honran a Cristo. Y tú, lo poco que tienes, quizás, por decirle poco,
o lo no muy abundante que tiene, ¿para quién lo usas? Amigos y hermanos, el Señor tenga a bien en esta mañana sacarnos de su casa de oración con una convicción clara de que tú y yo nos debemos al Señor, de que mi casa, mis hijos, mi familia, mis medios de transporte, todo cuanto tengo, le pertenece a Él. Hay una pregunta que debe generarse en esta parábola en ti y en mí. Dado el inminente retorno del Señor y atendiendo a la inminencia de un juicio de rendición de cuentas al final de todo, y dado lo que en esta declaración del Señor está en juego, la vida y la muerte eternas, ¿no deberías ser diligente en descubrir y gastar los dones y talentos que Dios te delegó? Gastarlo para Él. Por cierto, ¿sabe cuáles son tus dones? ¿Sabes cuáles son tus dones? ¿Sabe que hay gente en la cárcel, creyentes, algunos de ellos, que esperan ver a alguien que un día vaya y ore con ellos y ya? Ah, no, ese no es mi don. ¿Y cuál es? El Señor nos pedirá cuenta. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 8, para dejar claro que lo que usted tiene y lo que yo tengo viene de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por otro viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No, nos dio dones, a unos a otro aquel, a otro el otro. Mira Romanos capítulo 12, versículo 6, cómo engrana las capacidades que Dios nos dio a nosotros en el reino, en su iglesia. Hoy le puede decir a los niños, por favor, si pueden, que vengan, para que tienen una presentación. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con diligencia, con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Atendiendo a estas realidades dadas por nuestro Señor, ¿no deberíamos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, haciendo el bien y alertando con este evangelio a los hombres, y mucho más al ver que aquel día se acerca? Hermano, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles talentos te ha dado Dios? ¿Cuál es tu vocación? ¿Estás ejerciendo tú la vocación que Dios te ha dado para la gloria de Dios, para el uso de Dios? ¿Te has percatado de lo que está en juego aquí?
Mira la parábola y cerramos con ella otra vez. Vamos a leerla de nuevo. Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Miren los resultados aquí, miren el fin aquí. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, aleluya, bien, buen siervo y fiel, qué bueno, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Miren la expresión: entra en el gozo de tu Señor, ven a regocijarte conmigo para siempre en mi reino. Luego también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí lo tienes de vuelta, toma lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Estás siendo fiel a Él? A Él. Puedes cuestionarte tú mismo si estás siendo fiel a Él. No tienes que ser fiel a los hombres, a Dios, o a la vista de los hombres, para no ser malentendido. La sentencia drástica del Señor es que todo lo que tenemos, incluyendo las capacidades, nos fueron dadas por Él, de manera que no hay razón alguna para no ser eficientes, fieles y constantes en la administración de tales recursos. Tú tienes los recursos y las capacidades en tus manos. Te las dio el Señor, no las malgaste. No seas un siervo malo, ni infiel, ni imprudente. No seas un inútil para Dios. Por el contrario, sé un siervo y sélo fiel, prudente, sensato, bueno y eficiente. No te dejes engañar ni por Satanás, ni por el mundo, ni por tus razonamientos malvados. Cada vez que te entren recursos, Satanás va a ponerte en tu mente 1000 cosas en las cuales usarla, menos los asuntos de Dios. Pero no le hagas caso. Honra a Cristo con tus bienes. Señor, gracias por esta mañana. Aquí estamos, Señor, tu pueblo. Perdónanos en todo aquello que te hemos sido infiel, Señor, infieles. Y no nos dejes, Señor, ser como aquel siervo que recibió 1 talento. No, Señor, no nos dejes vivir al margen de la realidad de la vida eterna,
sumérgenos en las realidades del reino de Dios. Que como Sadrach, Mesach y Abednego no nos importe lo que quiera hacer el rey o el mundo con nosotros, porque tú puedes librarnos de la mano del diablo y del enemigo, pero si no nos libra como quiera, te honraremos, Señor. Que seamos como Habacuc, que aunque previó que vendría un tiempo en el cual no habría ni vacas, ni hierba, ni uvas, ni nada, resolvió que con todo eso Él te serviría a ti con gozo, Señor. Déjanos administrar los recursos que tú nos has dado, los bienes materiales, personales, físicos, talentos, habilidades, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.